Siguiendo con el estudio de los circuitos de corriente continua, en esta ocasión vamos a tratar aquella asociación donde los componentes se pueden encontrar en asociación mixta. En este tipo de circuitos, las conexiones de los componentes, sean resistencias, condensadores o cualquier otro componente, como podréis ya deducir, nos lo vamos a encontrar tanto en paralelo como en serie. Aquí en la parte superior tenéis una muestra de algunos circuitos posibles, pero que lógicamente, según el número de resistencias que compongan nuestro circuito, pues nos podemos encontrar infinidad de conexiones posibles. En este caso, las propiedades eléctricas de estos circuitos no existen como tal, sino que habrá que aplicar las propiedades de los circuitos serie para aquellos componentes que se encuentren asociados en serie y las propiedades de los circuitos paralelos para aquellos componentes que se encuentren en asociación paralela. Como podéis ver aquí, por ejemplo, la resistencia R3 y R2 están en paralelo y entonces significa esto que le podemos aplicar las propiedades de los circuitos paralelos. En este otro circuito veis que en este caso R1 y R2 lo que se encuentran en paralelo, y en este otro pues son R2 y R3 lo que se encuentran en paralelo. Normalmente este tipo de circuitos hay que simplificarlos para poder aplicar estas propiedades. Para ver un ejemplo de cómo podríamos hacer esto, vamos a suponer un circuito como el de la figura, compuesto por tres resistencias: R1 de 150 ohmios, R2 de 22 kiloohmios y R3 de 4,7 kiloohmios. Las resistencias son idénticas a las que hemos utilizado para explicar los circuitos serie y los circuitos paralelos, y de esta manera vais a poder comprobar cómo varía no solamente los cálculos, sino también los valores de tensión y de corriente que nos vamos a encontrar en ellas. Lo primero que hay que considerar aquí es que la resistencia R2 y R3 están conectadas a los puntos comunes, el 1 y el 2. Por tanto, estas dos resistencias se encuentran en paralelo, y esto significa que las podemos simplificar en un equivalente. Es decir, este circuito lo vamos a poder simplificar en este otro, donde la resistencia equivalente entre el punto 1 y el punto 2 no es otra cosa sino el paralelo de la resistencia R2 y R3. Puesto que son conocidas las resistencias R2 y R3, este cálculo de esta resistencia R12 se puede realizar. No obstante, antes de realizar los cálculos, vamos a seguir avanzando y comprobamos ahora que en este nuevo circuito ya simplificado nos vamos a encontrar la resistencia R1 justamente en serie con la resistencia equivalente entre los puntos 1 y 2, de tal manera que podemos calcular el serie de estas dos resistencias, y esto dará lugar a la resistencia total equivalente entre los puntos A y punto B. En este caso el cálculo lo podríamos hacer sumando a R1 la resistencia equivalente del paralelo entre R2 y R3. Los cálculos, como veis, son sencillos de realizar. En este primer cálculo hemos calculado la resistencia equivalente entre los puntos 1 y punto 2 del circuito, y en esta ocasión, en esta otra, hemos calculado la resistencia equivalente entre los puntos A y B. Esto va a ser para nosotros, esta resistencia última que hemos calculado, va a ser la resistencia total de nuestro circuito, la que nos ofrece entre los puntos A y punto B. Bueno, ahora para realizar un estudio sobre las corrientes, vamos a considerar bueno, una vez que conectamos la batería, que en nuestro caso es una batería VCC entre los puntos A y B, justamente cuando la conectamos, pues veis que fluye corriente a través del circuito,
Y aquí, como veis, la intensidad total que nos resulta de la batería también atraviesa a la resistencia R1. Cuando esta intensidad llega al punto 1, ¿vale?, se encuentran dos ramas posibles. Por un lado tendríamos una corriente que se nos iría por la resistencia R2, a esta corriente le llamamos IR2, y por esta otra rama, por la resistencia R3, se nos irá una intensidad de corriente que hemos denominado IR3. Estas dos corrientes vuelven a unirse en el punto 2, de forma que vuelven a juntarse, y esto constituye otra vez la intensidad total que nos dio la batería. Es decir, esto ya sería el retorno de la corriente que salió por el positivo, y toda ella vuelve otra vez al negativo. Por tanto, en este circuito ya podemos considerar que se cumplen esas dos condiciones que veis ahí. La intensidad de R1, al ser atravesada por la intensidad total de la batería, pues va a ser igual a la intensidad total. Y en este caso también se cumple que la corriente total que llega al punto 1, que se reparte entre la resistencia R2 y la resistencia R3, pues sumando estas dos intensidades conseguimos nuevamente la intensidad total. Esto habrá que tenerlo en cuenta para los cálculos. No obstante, siguiendo con nuestra simplificación del circuito, en este veis que también la intensidad total va a fluir por R1 y por la resistencia equivalente entre el punto 1 y el punto 2. Y esto es así, puesto que aquí lo que se constituye es un circuito, como veis, un circuito serie. Aquí se va a cumplir que la intensidad que circula por R1, que es la intensidad total de la batería, también va a circular por la resistencia equivalente. Por tanto, la intensidad a través de la resistencia equivalente 1,2 también es la intensidad total. Y finalmente veis que, si simplificamos más el circuito, la intensidad que atraviesa la resistencia equivalente entre A y B es la intensidad total. Se cumple entonces que la intensidad total que atraviesa nuestro circuito la podemos calcular utilizando la ley de Ohm, una vez que conocemos la tensión de alimentación y una vez que conocemos la resistencia equivalente entre A y B. Bueno, pues este sería el procedimiento que tendríamos que seguir, ¿vale?, para poder calcular la intensidad total de nuestro circuito. Mientras no hagamos esto, pues lógicamente la intensidad total no la podríamos calcular, no la conoceríamos. Llegado a este punto, podemos hacer los siguientes cálculos. La intensidad total, aplicando, como hemos dicho, la ley de Ohm, y conocidos los valores de la batería, de la tensión de la batería y de la resistencia equivalente entre los puntos A y B, aplicando la fórmula, pues nos da un resultado de 2,983 miliamperios. Esta intensidad, os recuerdo que es la misma que va a circular por R1. Por tanto, podemos decir que la intensidad de R1 también son 2,983 miliamperios. Y la intensidad que circula por la resistencia equivalente, R12, también es la misma. Bueno, pues dicho esto, vamos a ver qué ocurre con el caso de las tensiones. Bueno, y aquí ya veis el reparto de tensiones que nos vamos a encontrar en el circuito. Lógicamente, la corriente al fluir de la batería y atravesar los componentes, pues va a dejar una diferencia de potencial que hemos denominado, como veis, VR1 para la tensión que encontramos en el extremo de R1, y VR2 y VR3, que en este caso son idénticas, puesto que R2 y R3 se encuentran en paralelo. En este circuito se va a cumplir, pues, que la tensión de R1 ya la podríamos calcular, puesto que conocemos que la atraviesa la intensidad total de toda la batería, y al también conocer el valor de R1, pues ya podríamos hacer el cálculo. No obstante, lo vamos a dejar para después y vamos a seguir con el análisis.
En el caso de la tensión de R2 y de R3 podríamos hacer el cálculo también restándole a la tensión total de la batería la tensión en R1, puesto que se cumple que la tensión de R1 y la tensión que nos encontramos entre el punto 1 y el punto 2 sumadas nos daría la VCC. No obstante, vamos a seguir analizando para que lo podáis ver con más claridad. Aquí se ve que en este circuito equivalente la suma de la tensión de R1 más la suma de la tensión en esta otra resistencia nos da la tensión de la batería. Yo recuerdo que en esta resistencia, que es la que nos encontramos entre el punto 1 y 2, tenemos la tensión de cada una de las resistencias que coinciden. Y ya por último, si simplificamos más todavía el circuito, vemos que toda la tensión de la batería nos la vamos a encontrar en extremos de la resistencia equivalente que ya calculamos en su momento, la resistencia entre A y B. Bueno, pues llegado a esto, vamos a hacer ya los cálculos, puesto que tenemos todos los datos. En primer lugar, calculamos la tensión en R1. ¿Vale? Conocemos la intensidad de R1, que es la intensidad total. Conocemos el valor de R1, 150 ohmios. Pues esto nos da un resultado de 447,5 milivoltios. Veis que aquí ya lo he pasado de voltios a milivoltios. La tensión de R2, que es idéntica a la tensión de R3, por encontrarse estas dos resistencias en paralelo, la calculamos teniendo en cuenta este principio que hemos visto aquí. Es decir, a 12 voltios le restamos la tensión de R1 y obtenemos entonces una tensión de 11,552 voltios. Con estos datos ya podemos hacer también el cálculo de las intensidades en R2, puesto que conocemos los valores de la tensión y conocemos el valor de la resistencia, pues simplemente aplicando la ley de Ohm, veis que obtenemos en este caso la intensidad de R2. Y lo mismo podremos hacer para la intensidad de R3, que nos resulta de 2,457 mA. Bueno, aquí también se cumple que sumando la intensidad de R2 y la intensidad de R3 vamos a obtener la intensidad total. Bueno, pues ya tenemos todos los cálculos realizados y ya lo único que nos resta es realizar el montaje práctico y comprobar que estos valores en la práctica también lo vamos a obtener, al menos de forma aproximada. Bueno, pues ya tenemos nuestro circuito montado, como veis, compuesto por las resistencias R1 de 150 ohmios, R2 de 22 kiloohmios y R3 de 4700 ohmios, 4,7 kiloohmios. Vamos a acercar un poquito el circuito para que veáis el montaje. ¿Vale? Veis que efectivamente se cumple que la conexión es idéntica al circuito estudiado. Nuestro positivo de alimentación alimentado a la resistencia R1 y esta que va conectada con estas dos que, como veis aquí, se encuentran conectadas en paralelo, y nuestro negativo de la batería, que sería este cable negro que veis aquí. Bueno, hemos conectado este circuito, al igual que en el circuito que hemos estudiado, a una tensión de 12 voltios, que ya tenemos aquí preparada, ¿vale? Y lo primero que vamos a hacer es medir la resistencia total equivalente de este circuito. Para eso ya os recuerdo que tenemos que quitar la alimentación, esto siempre recordarlo, que es importante, y preparamos el circuito para la medida de resistencia, el polímetro, perdón, para la medida de resistencias. En este caso vamos a acercarlo un poquito, lo hemos puesto en la posición, vamos a poner en la posición de 20 kiloohmios. Bueno, la resistencia equivalente la encontramos justamente donde va conectada la alimentación, ¿no? Podemos pinchar en este punto y en este otro,
y comprobar que la resistencia equivalente total que nos ofrece este circuito es una resistencia de 4,03 kiloohmios, que más o menos coincide con los cálculos realizados. En la teoría y la práctica siempre va a haber pequeños cambios, como es lógico, ¿no? Puesto que los componentes ya sabéis que ofrecen cierta tolerancia. Bueno, en cuanto a las tensiones, vamos en primer lugar a poner nuestro polímetro para la medida de tensiones y vamos en primer lugar a ver la alimentación total, ¿no? Es decir, qué tensión hemos aplicado en el circuito. Para esto vamos a conectar entre este punto y este, que lo que vamos a medir no es ni más ni menos que la tensión total de la batería, que como veis podemos aumentar un poquito hasta llegar a los 12 voltios aproximadamente. Bueno, más o menos este ajuste siempre es un poco complicado. Ahí tendríamos nuestros 12 voltios. Bueno, para medir la tensión de R1 directamente pinchamos el extremo de R1 y nos da un resultado de 0,449 voltios, aproximadamente 0,45, que también coincide más o menos con el calculado en el circuito. Y ahora, para medir la tensión en estas dos resistencias, que os recuerdo debe ser la misma tensión, pinchamos en esta y si todo va correcto, cambiando el rango, veis que nos sale 11,46 voltios. Esta es la tensión de la resistencia de 4K7. Si pinchamos en la resistencia de 22K, veremos que la tensión es justamente la misma. Bueno, y ahora vamos a proceder a la medida de intensidades. Para esto preparamos el polímetro para la medida de intensidades en continuo, en este caso en el rango, como veis, de 200 miliamperios. Bueno, pues vamos a proceder en primer lugar a la medida de la intensidad total. Esto recuerdo que lo podemos hacer directamente levantando el cable de alimentación del positivo. Conectamos nuestros puntos de prueba, en este caso dos pinzas de cocodrilo para que nos facilite la conexión, y como veis la intensidad que nos marca el polímetro bajando de rango es de 2,94 miliamperios, muy aproximado a los cálculos que hemos realizado. Esta misma intensidad, como ya sabéis, la podemos calcular, la podemos medir, si utilizamos el cable del negativo de alimentación, y nos tiene que dar la misma intensidad, 2,94 miliamperios. Bien, esta es la intensidad total que recorre nuestro circuito. Esa intensidad os recuerdo que es la misma que para la resistencia R1 de 150 ohmios. La intensidad que recorre todo el circuito, ¿vale?, también pasa por esta resistencia. No obstante, si quisiéramos medirla, simplemente levantaríamos uno de los terminales, como veis, y pinchando las puntas de prueba, en este caso vamos a pinchar aquí, que es más fácil, puesto que era el mismo punto que es donde estaba conectada la resistencia. Veis que la intensidad sigue siendo la misma, la intensidad total. Bueno, dejamos nuevamente nuestro circuito tal como estaba. Aquí siempre hay que procurar hacer buenas conexiones, puesto que si no, todas las medidas que hagamos serán erróneas. Bueno, y ahora vamos a proceder a medir, por ejemplo, la intensidad en esta de aquí. Levantamos uno de los terminales, como siempre hemos hecho, y pinchamos por un lado el terminal de la resistencia
y este lo vamos a pinchar aquí, que también este punto es idéntico a donde iba conectado la resistencia. Como veis, nos arroja una lectura de 0,52 miliamperios. Podemos bajar de rango para medirla con más exactitud. 0,522 miliamperios. Esta sale la intensidad que atraviesa la resistencia R2. Volvemos a dejar la resistencia conectada tal como estaba en el circuito, porque ahora vamos a proceder a medir la intensidad que circula por R3. Levantamos igualmente el terminal de R3, conectamos las puntas de prueba, vamos a hacerlo bien para que no nos salga un valor negativo, pinchamos la otra y en este caso nos sale una intensidad mayor, aumentamos el rango y nos da un resultado de 2,41 miliamperios. Bueno, pues como veis, de forma aproximada las medidas coinciden con los cálculos que hemos hecho anteriormente. Bueno, pues nada, espero que este tutorial os haya sido útil y os espero en uno próximo. Estudiaremos ya qué tutorial realizaremos o montaremos.